Jóvenes, buenas noches. Iniciamos nuestra sesión programada para el día de hoy. Hoy vamos a concluir con el semestre, ¿no? Es nuestra última sesión programada y la siguiente sesión es su examen de la tercera etapa, jóvenes. Ya, y en una sesión pasada, jóvenes, yo les había indicado de que mi persona había solicitado la compra en vista de que se tiene para esta gestión en el POA un presupuesto, la compra de un sistema, o básicamente de tres sistemas, ya un sistema fotovoltaico con prestaciones y características antiguas para poder orientar objetivamente al estudiante, un sistema fotovoltaico moderno, ya, y un sistema eólico. De estos tres sistemas, gracias a Dios, fueron aceptados los dos últimos. Ya el sistema eólico que tiene un costo de aproximado de 15.360 bolivianos. ¿En qué consiste este sistema eólico y por qué es importante para ustedes? Porque esta asignatura es requisito pues para tomar la asignatura de Energías Alternativas 2. Y en Energías Alternativas 2 ustedes van a ver los sistemas eólicos. Ya, entonces, fíjense muy bien, se está comprando un generador eólico de la línea Southwest, ya, de 24 voltios, 4 kilovatios hora mes, ¿no? Tiene un costo de más o menos de 9.950. Se está adquiriendo una batería GEL de ciclo profundo, exclusivo para sistemas fotovoltaicos y eólicos de 150 ampere hora, ¿no? Un costo de 3.430. Material eléctrico, así como los conectores simples, tipo Y, tipo acople y demás. ¿Ya? Luego se está adquiriendo un controlador de carga para poder monitorizar ya el conjunto de exclusivo que es el sistema de batería para 20 amperios. Se está adquiriendo un soporte para generador eólico, ¿no? Aproximadamente vamos a empotar a 6 metros de altura. Entonces, básicamente, nuevamente repito, es mucha ayuda para ustedes, para el siguiente semestre. A su vez, en función de esta estructura, jóvenes, se está también realizando la compra del siguiente sistema que deberíamos de ver este semestre, ¿no? Se les había mencionado de que lamentablemente en nuestra carrera no se tiene nada. Por eso la inquietud de mi persona me motivó pues a solicitar esta adquisición de equipos con el único objetivo de priorizar, digamos, el aprendizaje de los estudiantes. ¿En qué consiste? Este segundo kit consiste en dos paneles solares de 150 vatios, que cada uno de estos cuesta pues 1.150, sumados hacen 2.300 bolivianos. Se está adquiriendo un 3 en 1. Nosotros habíamos hablado en nuestras clases, ¿no?, de un regulador de carga independiente, un inversor independiente, a su vez un UPS independiente, que es Universal Power Standby. Este es un sistema moderno porque de estos tres sistemas vienen integrados en uno solo. Por eso se conoce como inversor, ¿ya?, cargador y regulador, para una potencia de 2.000 vatios, 24 voltios, de la línea MUST, y tiene un costo de 3.280. Es programable, eso es lo interesante. Y acá lo único que nos falta es el último sistema, ¿no? Un sistema antiguo en el cual visualicemos todo lo que hemos visto. Espero, mediante un proyectista estudiante del quinto o sexto semestre, el siguiente semestre implementemos este esquema, ¿no? Y de esta forma ya estamos completo con los tres sistemas, un sistema antiguo, un sistema moderno y un sistema eólico. Seguidamente también se está adquiriendo una batería GEL de 150 ampere hora para 3.460 voltios el costo. Obviamente para la parte de carga, unas lámparas incandescentes de 5 vatios para 12 voltios. Material eléctrico y los conectores. Acá viene el tipo T y E simple. Y hay un costo total de 9.595. Sumados estos casi 10.000 bolivianos más estos 15.000 hacen 25.000 bolivianos de inversión para ambas asignaturas, sistemas fotovoltaicos y energías eólicas.
Espero nos sirvan de mucha utilidad y tal vez alguno de ustedes cuando llegue al quinto semestre quiera implementar un tablero enseñador didáctico para sistemas fotovoltaicos con sistemas independientes, así como lo hemos visto. Es simplemente darles a conocer lo que se va a comprar. Ya se tienen las hojas de ruta. Lo único que nos falta es el desembolso del cheque de parte de rectoría. Una vez que se desembolse, vamos a adquirir los productos o equipos que van a beneficiar a ustedes, ¿no? En especial a ustedes y a las próximas generaciones jóvenes. Esto como comentario y que es sumamente importante conocerlos. Ahora vamos a pasar, después de dar a conocer lo que vamos a comprar el día de mañana y en el transcurso de la semana, vamos a pasar a nuestra asignatura. Hoy vamos a ver el cálculo de sección de cables para sistemas fotovoltaicos. Y solo vamos a ver la parte conceptual, joven. La parte del ejercicio de cálculo de sección de cables para el sistema fotovoltaico los voy a compartir mañana, a más tardar en el turno de la tarde, en nuestra plataforma de Classroom. No olvidaré ello, jóvenes. Empecemos con el cálculo de sección de cables para sistemas fotovoltaicos. Para poder calcular, está pues en función de las secciones de los conductores en una instalación fotovoltaica. Y se tienen que tomar en cuenta dos condiciones de suma importancia. O sea, rigen dos condiciones. Bien conocido como la REBT, que es un acrónimo, ¿ya? Y significa el reglamento electrotécnico de baja tensión. Que ustedes, sé que lo conocen, lo vieron en instalaciones 1 y en instalaciones 2, que es instalaciones industriales. Entonces, de modo esquemático, ¿cuáles son esas dos condiciones? Una de las primeras condiciones es no superar la máxima caída de tensión permitida entre dos puntos de una instalación. ¿No? Ustedes son los expertos, sabemos muy bien qué es pues una caída de tensión. Si nosotros graficamos qué es una caída de tensión, acá tengo un ejemplito, podría ser mi panel de sistemas fotovoltaicos, mono o poli. Está conectado con mi regulador de carga y distan una cierta longitud entre ambas, una longitud. Acá se tiene una longitud. Si en este punto llego a obtener, en el regulador de carga, llego a obtener 12 voltios, obviamente que se tiene acoplado acá el sistemita batería, ¿ya? Se llega a obtener 12 voltios. Obviamente pues que se tiene una caída de tensión. Lo vamos a graficar de manera adecuada para que se pueda visualizar. No es siempre con polaridad positiva y polaridad negativa, de esta forma. ¿No? Entonces se tiene pues una longitud determinada entre ambos sistemas. Y esta longitud hace de que se tenga una caída de tensión. Y esa caída de tensión ustedes saben determinar por instalaciones eléctricas 1 e instalaciones eléctricas 2. Va a depender de la longitud. Cuanto mayor sea la longitud, mayor será la caída de tensión. Lo mismo sucede entre el regulador de carga y nuestro sistemita acumulador o batería. Se tiene pues una caída de tensión. Al igual que el inversor. A ver, vamos a etiquetar con otro color. Acá en este punto se tiene nuestro inversor. ¿Ya? Y obviamente el inversor se está siendo alimentado una polaridad negativa y una polaridad positiva. No solo eso, se tienen sistemas de carga, lo voy a abreviar de esta forma, en corriente continua y sistemas de carga en corriente alterna.
y están pues alimentados obviamente empleando un número de conductor con una polaridad negativa y positiva. Y en el sistema de corriente alterna, la polaridad varía en función de 50 ciclos por segundo, de esta forma. Entonces, entre punto a punto de cada sistema se tiene una longitud. Entonces, acá se tiene una longitud. Acá se tiene otra longitud. Y entre el inversor y la carga de corriente alterna se tiene otra longitud. Y si se tiene una longitud, estamos hablando de una caída de tensión. Caída de tensión y caída de tensión. Por consiguiente, esta caída de tensión, ustedes aprendieron a determinar en circuitos, nuevamente repito, instalaciones eléctricas 1 y 2. O sea, no tenemos nada que deliberar en ese punto, ya lo conocen. Yo asumo que ya lo conocen, saben determinar las caídas de tensión. Y si graficamos de nodo a nodo, ¿cómo los representamos? Miren, a ver, vamos a graficar. Acá tengo visto verticalmente, acá tengo visto verticalmente. Este es mi sistema o panel fotovoltaico. Y este punto es mi regulador de carga. Idealmente sabemos muy bien de que de punto a punto, si yo hablo de 12 voltios, mi caída de tensión es cero. Pero cuanto mayor es la longitud, se tiene un diferencial de tensión, o sea, una caída de tensión. ¿Cómo interpretamos esa caída de tensión? De la siguiente forma. De esta forma, con una pendiente. Y esa pendiente la podemos determinar, porque ustedes ya lo conocen. Nos referimos a ello con este punto que dice no superar la máxima caída de tensión permitida entre dos puntos de una instalación. Entonces acá están graficados los dos puntos. Un ejemplito podría ser, si acá tengo 14 voltios en corriente continua, debido a la longitud, imaginemos, 50 metros, una longitud de 50 metros. Acá llego a obtener una tensión de 12 voltios. Entonces se tiene una caída de tensión. Y es proporcional a la longitud. Entonces, este punto nos explica ello. Ahora, en el caso de instalaciones fotovoltaicas, según las recomendaciones del IDAE, que es otro acrónimo, que significa Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, serán diferentes para cada tramo de la instalación. ¿Eso qué significa? Esa caída de tensión entre el panel solar y el regulador es diferencial delta V sub 1. Esa caída de tensión entre el regulador y el sistema de carga de corriente continua tiene un diferencial de tensión delta V sub 2. Y entre el regulador y la batería se tiene un diferencial de tensión delta sub 3, entre el regulador y el inversor un delta sub 4, y finalmente entre el inversor y la carga de corriente alterna un delta sub 5. ¿A qué conclusión llegamos? De acuerdo a este punto, nos indica lo siguiente, ¿no? Vamos a graficar mi delta o diferencial y etiquetamos con subíndices de color rojito. 1,
que es panel regulador. 2 es regulador carga de corriente continua. 3 es regulador batería. 4 es regulador inversor. 5 es inversor carga en corriente alterna. Indica de que no son iguales. No son iguales. Son diferentes. Son diferentes. Entonces, ¿pero quién nos los dice ello? Este Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el famoso IDAE. Entonces, acá formalmente, todo lo que nosotros acabamos de ver, como no son iguales las caídas de tensión de punto a punto, de sistema a subsistema, entonces, ¿cuál es el margen aceptable para considerar estas caídas de tensión? Esta norma nos indica de que el margen es el siguiente. Entre el sistema panel fotovoltaico y el regulador se tiene que considerar un 3% de caída de tensión. O sea, ¿no? Estamos hablando de diferencial de tensión 1. Luego, entre el regulador, miren, regulador de carga y el sistema de carga en corriente continua, un 1%. Estamos hablando del delta sub 2. ¿No? Primero era panel regulador, ahora es regulador sistema de carga. Seguidamente, entre el regulador y el sistema batería, 1%, ¿no? Que está acá, el regulador y el sistema batería, que es delta sub 3. Luego, entre el regulador o batería respecto al inversor, un 1%. Y estamos hablando específicamente del delta sub 4. Y finalmente, entre el inversor, el sistema de carga de corriente alterna, un 3%. Que es diferencial versus 5. Entonces, tenemos que tomar como norma este conjunto de caídas de tensión máximas permitidas. Está normado y está normado por la IDAE. Ahora, usted sabe calcular una caída de tensión, ¿no? Es expertísimo. Instalaciones 1 y 2. Tiene que considerar este margen. Porque si acá se tiene una caída de tensión de 5 o 6%, entonces vamos a tener serios problemas. Por eso es que están estandarizadas por esta norma. Sabemos muy bien de que en este diagrama unifilar, cada uno de estos hilos representan pues dos conductores, uno positivo y uno negativo. A su vez, este diagrama unifilar acá, este hilo entre el inversor y el regulador de carga, representan dos hilos conductores, pero en corriente alterna. Y para considerar un 3%, necesariamente, si es elementos puramente resistivos, no hay problema, ¿no? O sea, su factor de potencia es igual a 1. Y para los elementos del sistema de carga de corriente continua, obviamente que todos son puramente resistivos, entonces el factor de potencia es 1. Pero ¿qué sucede si en el sistema de carga deseo hacer uso de una bomba sumergible? Su factor de potencia no es 1. ¿De qué va a depender ello? Tengo que visualizar físicamente la placa de esta bomba sumergible. Y ahí en su placa viene tabulado, ¿no? Seguramente dirá 0.7 en factor de potencia. Entonces tengo que considerar ese factor de potencia.
Muy bien, sigamos. Entonces, vamos con la segunda condición, ¿no? Dice, no superar la intensidad máxima admisible, según ya la REBT, ¿no? El reglamento público, ¿no? Estandarizado del conjunto de tablas específicas de intensidad máxima admisible en un conductor, ¿no? Que está en función del tipo de instalación y el tipo de aislante utilizado. Considerando también la temperatura. ¿Eso qué amerita? Amerita lo siguiente, ¿no? De que nuestros conductores, el aislante es sumamente importante, porque están en la intemperie. O sea, no es un conductor común y silvestre, así como en instalaciones eléctricas 1 o 2. Si usted se va al mercado, una ferretería, ¿no? Indica, véndame un conductor número 10 o un cable número 10. Y está normado generalmente entre 80 y 120 grados y eso es todo, es aislante PVC o normalizado con AWG. Acá el aislante es especial. Entonces también están considerando ese aspecto debido a la conductancia, susceptancia, a la admitancia, al coeficiente de resistividad. Muy bien, seguiremos. Entonces, ¿cómo calculamos la sección del cable para los sistemas fotovoltaicos? Entonces, la fórmula es bien concisa y bien clarita. Está acá la fórmula, o sea, S para nosotros significa pues el área, es también conocido como sección. ¿Ya? El criterio de formulario es el siguiente, ¿ya? La sección o área es igual 2 veces la longitud, ¿ya? Del conductor de punto a punto. ¿Ya? La corriente máxima, y es la corriente máxima, el factor de potencia, el diferencial de tensión, o sea, la caída de tensión, y la conductividad del conductor. ¿Ya? Y de esa forma podemos calcular la sección o el área de un conductor. Una vez que calculemos la sección, ya pues, se nos hace fácil, ¿no? Adquirimos el mercado y procedemos a su instalación. ¿Ya? Pero para los conductores de instalaciones de sistemas fotovoltaicos y sistemas eólicos, se tienen por lo general de 2 tipos. Miren, acá están los conductores, ¿no? De cobre y aluminio. El conductor de cobre, ustedes saben muy bien de que la resistividad de su material o el Rho es pues 0.018, ¿ya? A 20 grados centígrados, y del aluminio 0.029. Y su conductividad del cobre es 56 y del aluminio es 35. ¿Ya? Pero si consideramos la temperatura como están a la intemperie, no tienen que ser aislantes termoplásticos o termoestables. Cambia el panorama. Tenemos que perfilarlos en el tipo de 70 grados, ya en resistividad. Para 70 grados varía, ¿no? Porque está en función de la temperatura, ¿no? Miren, para 20.018 y para 70.021, es más bajito. Y para el aluminio 0.033. Y su conductividad también, miren, si yo quiero considerar un conductor de cobre para una temperatura de 70 grados, porque externamente llegamos a esa temperatura, ¿no? Había que hacer pruebas externas de laboratorio para sistemas fotovoltaicos, nos llevamos un termómetro y verificamos la temperatura en intemperie, ¿no? Si efectivamente llegamos a esa temperatura. No en vano nos proponen esta norma. Entonces, acá están los datos diferentes. Hoy en día generalmente se tienen conductores con termoplásticos aislantes o termoestables para cobre. Son estándares y normalizados. ¿Ya? Y la conductividad es pues 48, ¿no? Y su resistividad 0.021. A su vez se tiene también para mayores temperaturas.
podríamos instalar en el trópico, ¿no? En Pando, Beni, donde la temperatura asciende mucho mayor a comparación de La Paz. ¿Ya? Pero sí tenemos que considerar, o bien es un tipo de aislante termoplástico o termoestable. Y ello también está normalizado, ¿no? Los tipos termoplásticos son pues, los PVCs, son estándares, una familia grande, ¿no? Al igual que los termoestables, ¿no? El famoso acrónimo XLPE, ya que lo vamos a ver enseguida. ¿No? Entonces acá está descrito, ¿no? Dice, el valor de la conductividad que se debe usar depende del tipo de aislante que tenga el cable PVC o XLPE. ¿Eso qué significa? Termoplástico PVC o termoestable XLP. En nuestro caso, en La Paz, en Bolivia, generalmente se tiene pues el PVC y el de cobre, ¿no? Que es estandarizado. Por consiguiente, se recomienda para nuestro medio usar, como indica acá la tabla, una conductividad, si es de cobre para 70 grados, de 48. Se recomienda 48, para ejemplos que vamos a realizar más adelante. También, además de estas dos condiciones, ya debemos tomar en cuenta lo siguiente. Según las recomendaciones de la IDAE, las mínimas secciones de cables en cada una de las líneas deben ser al menos de las siguientes secciones, como mínimo, 2.5 milímetros cuadrados, aquí hay un error de dedo, ¿ya? Es cuadrado, del generador al regulador. O sea, ¿a qué me refiero con generador? Al panel fotovoltaico, respecto al punto regulador. Y 4 milímetros cuadrados del regulador a las baterías. ¿Eso qué significa? Acá nos está normalizando ya. O sea, cómprese uno de 4 milímetros cuadrados. Listo. Más que suficiente. Pero tenemos que comprobarlo teóricamente, ¿no? Calculando. Y vamos a llegar a esos estándares. Muy bien, según esta norma, las tensiones nominales en continua, ¿sí? Siempre pues cuando sean superiores a 48 voltios, en su estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos están conectados a una toma de Ties. ¿Eso qué significa? Si yo tengo, ¿sí? 48 voltios, mi sistema de atesamiento a tierra, o sea, necesariamente lo tengo que conectar. A ver, acá no tengo un esquema de atesamiento, ¿no? A ver acá. Tengo que realizar un aterramiento a tierra. Y el aterramiento a tierra, ustedes también ya son expertos, lo han visto en instalaciones 1 y instalaciones 2, el cómo aterrar a tierra, ¿no? Con su conductor número verde, ¿no? Y realizar las conexiones respectivas respecto a cada subsistema o sistema externo. Entonces nos indica ello dónde estamos. ¿No? Entonces ahí dice, es recomendable un aterramiento a tierra. No solo eso, hemos diseñado nuestro sistema fotovoltaico, ¿no? Ya sabemos determinar, digamos, en función a la carga, el regulador, el inversor, el panel fotovoltaico y el banco de acumuladores o baterías, ¿no? Que están obviamente en función de las tensiones y las intensidades. O sea, ¿qué significa ello? ¿No? Potencia. Y la potencia está implícitamente ligado a las longitudes de cada etapa, ¿no? De cada punto, porque se tiene un diferencial de tensión, o sea, un diferencial o caída de tensión. Entonces, ese punto es sumamente importante. Ahora vamos a determinar algunos parámetros, simplemente recordar para ustedes. Acá se tiene un ejemplo de cálculo de secciones. Imaginemos de que la tensión final de nuestro sistema fotovoltaico en corriente continua es pues 48 voltios y en corriente alterna es 230 voltios, o visto de otra forma. En ese punto me llega a 48 voltios, como lo menciona el ejemplo, y 230 voltios a la salida del inversor.
Acá tengo 230 voltios en, obviamente, corriente alterna. Considerando estos dos parámetros, debemos de hallar las caídas de tensión. ¿A cuánto por cien? Para empezar, para el primer caso, al 1%. No es simplemente una regla de 3. Ustedes ya lo saben determinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Continuo por 1, perdón, 48 por 1 dividido entre 100 y 0.48. ¿Eso qué significa? Mi caída de tensión es 48 voltios, 0.48 voltios. Menos de 1 voltio, es considerablemente aceptable. Ahora, vamos para el 3%, ¿no? ¿Qué sucede si el porcentaje es el 3%? Entonces, 48 voltios multiplicamos por 3, dividimos entre 100. Mi caída de tensión se incrementa a 1.48, aproximadamente redondeando 1.5 voltios. Por eso está normalizado, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento en nuestro esquemita, acá, fíjense muy bien. Acá es aceptable, dice, 3% en caída de tensión. Si mi generador fotovoltaico me genera 48 voltios, ¿cuánto es mi caída de tensión? 1.48 voltios. Si es el 1%, es menos, ¿no? 0.40 y tantos. Entonces, a ello nos referimos con estas caídas de tensión, como está en este ejemplo. Ahora, ¿cómo determino la caída de tensión cuando es corriente alterna? Habíamos hablado para nuestro ejemplito 230 voltios. Acá está 230 voltios. El 3%, casi 7 voltios. Entonces acá tenemos mayor dificultad. Como pueden ver, ¿no? Mayor es el grado de dificultad. Y esa caída de tensión en porcentajes depende de lo que les había mencionado hace un momento. Si este sistema es puramente resistivo, mi factor de potencia es 1. Casi no voy a tener problema. Pero si estoy haciendo uso de bobinas, o sea, un sistema de bombeo, tiene pues devanados, ¿no ve? Y se presentan inductores. Si está en topología estrella, 3 inductores conectados en estrella o 3 bobinas conectados en delta. Y obviamente acá ya repercute, ¿no? Porque su factor de potencia no es 1. Generalmente un promedio para los motores de inducción asíncronos o síncronos en corriente alterna, el promedio del factor de potencia es 0.7. 0.7. Este factor de potencia es sumamente importante. Yo les voy a compartir el video del ejercicio el día de mañana, a más tardar en la tarde. Vamos a complementar este esquema circuital ya con un ejemplo paso a pasito. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe. En esa caída de tensión de 3% de 230 voltios, mi máximo ya sería de 236, ¿no? 36, sí. Ustedes saben muy bien de que oscila, ¿no ve? En un sistema de corriente alterna. Actualmente a nivel Bolivia se maneja pues, un margen de error del 5%. Algo similar sucede con los sistemas inversores. Hay que también tener cuidado en ese aspecto con estos inversores, este de acá, ¿no? No es nomás decir, véndame un inversor. ¿Ah? Tiene que conocer muy bien sus características. Acá le indica cuánto es el porcentaje de error. Si le menciona el 5%, entonces si es 230 voltios, ¿no? Sáquele el 5%, será pues más esos 5%, ¿ya? O menos esos 5%. En ese rango va a oscilar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué sucede si es el 7%? No es aceptable, ¿no? No solo es, tiene que ser de onda pura, ¿ya? Cuando se vaya al mercado, habíamos hablado de eso, ¿no ve? Se tienen de onda pura y onda cuadrada, generalmente en el mercado. ¿Qué es onda pura? Que acá en su salida me dé pues puro, ¿no? Una onda sinusoidal puro. Ahora, si hablo de onda cuadrada, no me da sinusoidal, me da onda cuadrada. ¿Cuál es la diferencia? Si acá voy a hacer uso de
ejemplito, solo elementos puramente resistivos, un sistema de onda cuadrada es más que suficiente. Pero si yo hago uso de motores, voy a tener problemas, porque no es onda cuadrada. Entonces hay problemas. Entonces hay que también conocer las características técnicas para adquirir un producto o comprar un sistema inversor. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Ya, repito nuevamente, mañana voy a completar esta sesión última con un ejercicio. Recordarles de que su examen es de los dos últimos temas de nuestras bombas sumergibles para sistemas fotovoltaicos, que es puramente teoría, ¿ya? Y este último capítulo es de ejercicio, jóvenes, ¿no? En la pasada sesión asíncrona les he compartido un ejercicio. Practíquenlo, por favor. Esta pregunta les voy a preguntar nuevamente en su examen, pero lo único que voy a cambiar son los datos. Entonces preparen su formulario. Al igual que este ejemplo esté incompleto, vamos a dimensionar ¿qué? Vamos a dimensionar el día de mañana estos conductores. Este conductor de acá, panel, regulador carga continua, regulador batería, regulador inversor, sistema de carga de corriente alterna. Entonces, son dos ejercicios prácticos y lo demás es teoría. Y nos vamos a dar una molestia con un tiempo de hora y media. Cesamos la sesión, jóvenes, y nos vemos el día de mañana en nuestra clase asíncrona. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches.